te desbloqueo una nueva forma de pintar tus miniaturas. Hola pintores y bienvenidos. Este vídeo me lo habéis pedido bastante, así que hoy os traigo por fin una guía básica para iniciaros en el pintado con óleos para miniaturas y que podáis aprovechar las cualidades que hacen este tipo de pintura tan especial. Pero antes de eso tengo que pedirte por favor que si al final el vídeo te gusta me dejes un like y un comentario, porque eso me ayuda muchísimo a seguir subiendo contenido de calidad para YouTube. ¿Qué son las pinturas al óleo? Para utilizar las pinturas creo que es necesario primero entender qué son. Sin entrar en muchísimo detalle, normalmente las pinturas están formadas por dos componentes: el pigmento, que es lo que le da el color, y la base, que es lo que la sustenta y lo une todo. Las pinturas acrílicas que utilizamos normalmente para pintar nuestras miniaturas tienen una base de agua, de ahí que podamos diluirlas utilizando agua. Sin embargo, en los óleos la base es aceitosa, por lo que en vez de diluirlos con agua tenemos que utilizar un diluyente especial, ya que como todos sabemos el agua y el aceite se llevan regular. Existen también otras pinturas con otras bases, como por ejemplo las pinturas con base de laca, que se agarran como una garrapata al escroto y que se utilizan normalmente en imprimación. Vale, ya sabemos que las pinturas al óleo tienen una base aceitosa, pero ¿eso cómo me va a afectar a mí a la hora de pintar? Para empezar, al tener una base distinta, la pintura al óleo no va a interactuar con la pintura acrílica, por lo que podemos utilizar estas dos pinturas a la vez sin miedo a que se mezclen. Además, esta pintura tiene un tiempo de secado muchísimo más largo, lo cual va a permitir que podamos hacer una serie de efectos que con los acrílicos no podríamos. El tiempo de secado puede llegar incluso a las 24 horas según se den las circunstancias, pero ojo, que esto es el secado como tal, no el curado. Para que una pintura al óleo se cure y se asiente del todo puede llegar a pasar hasta un mes, y esto se traduce en que durante las 24 horas en las que la pintura se está secando, podemos reactivarla utilizando diluyente de pinturas al óleo, con lo que podemos conseguir efectos muy chulos. A ver, que digo que tarda 24 horas en secarse, pero si queréis reactivar la pintura yo no recomiendo dejarla más de media hora solamente por seguridad. Este tipo de pintura siempre ha estado presente y ha sido muy activo sobre todo en el mundo de las maquetas o de los constructores de Gunpla, pero para Warhammer se puso de moda hace unos años cuando Zatas, el tío de The Grimdark Compendium, se viralizó por sus vídeos estilo Grimdark, en los que se caracterizaba por utilizar Streaking Grime de la marca AK Interactive para darles unos lavados a sus miniaturas y generar así un efecto oscuro muy chulo. Marca que por cierto es de La Rioja. Sus vídeos pusieron en el punto de mira este tipo de pinturas, en los que básicamente lo que hacía era aplicar un lavado a sus miniaturas con esta pintura que ya venía diluida, dejar que la miniatura se impregnase entera, quedando bastante sucia, para luego retirar el exceso de pintura con un bastoncillo de algodón mojado en diluyente de pintura al óleo, lo cual hacía que la pintura únicamente se quedase en los recovecos y le daba un aspecto muy sucio, muy grimdark, que fue muy característico suyo y que a mí personalmente en ese momento me encantó. Este diluyente que usa tiene un montón de nombres: Mineral Spirit, White Spirit, diluyente de óleos, pero en esencia todos son lo mismo. Lo tienes de distintas marcas. Incluso si te vienes arriba, si quieres puedes irte a una tienda de bellas artes o de pintura profesional y comprar una garrafa de 1 litro para que tengas para los restos. Yo mismo utilicé este Streaking Grime durante muchísimo tiempo porque es que era perfecto, me encantaba el color, me encantaba la dilución y daba un acabado genial. Pero llegó el fatídico día en el que cambiaron la fórmula y empezó a tener un tono verdoso que no me gustó nada, porque antes tenía ese marrón rojizo oscuro tan chulo que recordaba muchísimo a las ilustraciones de John Blanche y le daba un aspecto grimdark chulísimo a las miniaturas, muy old school. Pero a ver, que esto no era el fin del mundo, porque los óleos se llevan utilizando literalmente cientos de años. Así que la solución fue tan fácil como comprar pintura al óleo, pero de otro tipo. En este caso compré pintura al óleo de la que venía en formato de tubo, la cual es exactamente igual pero viene muchísimo más densa. Esta sí o sí para miniaturas vamos a tener que diluirla con diluyente al óleo. Pero lo bueno de que venga así es que podemos controlar nosotros la densidad que queremos que tenga, podemos controlar el tono haciendo mezclas y sobre todo nos va a durar muchísimo más porque viene muchísimo más concentrada y además por lo general va a ser más barata. Y para que veáis el cambio, aquí tenéis una miniatura pintada con Streaking Grime antiguo
con Streaking Grind, con la fórmula nueva y con una mezcla de pinturas al óleo que he elegido yo, la cual creo que queda bastante mejor que el Streaking Grind verdoso. Y antes de continuar, dos apuntes. Estas pinturas son aptas tanto para aerógrafo como para pincel, pero si las utilizas a pincel te recomiendo que tengas un pincel específico para estas pinturas, porque si no puedes crear contaminación cruzada y puede que la líes un poquito parda cuando vayas a pasar de óleos a acrílicos. Y siempre, por favor, siempre utiliza guantes cuando utilices óleos, porque estas pinturas, como tienen un tiempo de secado muy largo, pringan bastante. Además, siempre es recomendable usarlas en sitios ventilados o utilizar un extractor, porque tampoco queremos ir respirando químicos. Pero tranquilos que nadie se ha muerto por pintar miniaturas con óleos. De momento. Además de para aplicar lavados, estas pinturas se pueden utilizar para aplicar otra serie de efectos, como por ejemplo goteos, lo cual es especialmente útil en miniaturas grandes para ir generando un poquito de textura. A mí me gusta mucho aplicar en minis grandes y en tanques goteos de óxido. Bien puedes utilizar pinturas al óleo marrones o anaranjadas que simulen el color del óxido, o puedes utilizar pinturas específicas para este efecto. Yo utilizo bastante una pintura de Amomig que viene en formato palito, con el cual simplemente con el pincel incorporado doy unos cuantos pegotes de esta pintura al óleo, para después coger un pincel y hacer movimientos verticales para difuminarlo y que parezca que son goteos. Si quieres suavizar el efecto, este pincel lo puedes mojar en diluyente de pintura al óleo para que se lleve todavía más la capa de pintura al óleo que tenemos debajo y que no sea un efecto tan bruto. Aquí al gusto. Lo bueno de estas pinturas es que podemos controlar con muchísima facilidad la intensidad con la que las aplicamos. De momento hemos visto que los óleos sirven para aplicar efectos guarretosos, pero ¿sirven para aplicar también lavados limpios? Por supuesto. Si queremos, podemos utilizar óleos de distintos colores para sombrear distintas zonas, con lo que vamos a generar más riqueza cromática y podemos obtener unas sombras muchísimo más limpias. Y si ya queremos rizar el rizo con esto, podemos darle a la miniatura, antes de aplicar los óleos, un lavado de barniz brillante. Ya sé que antes he dicho que estas pinturas no van a interactuar, y este barniz no es para eso. Este barniz lo que va a hacer es suavizar la superficie de la miniatura, rebajar la tensión superficial y hacer que cuando apliquemos el lavado al óleo fluya mejor en los recovecos y no se quede tanto en las partes superiores. Y para esto hay un producto que a mí me encanta, que es el Tamiya Panel Liner, el cual viene ya perfectamente diluido y con un pincel aplicador con el que vamos a poder aplicar unas sombras perfectas. De este producto, de hecho, ya os hice un vídeo en su momento que os voy a dejar por aquí arriba para que le echéis un ojo, porque esto de verdad es la forma más fácil de hacer delineados de miniaturas. Os van a quedar siempre perfectas y limpias. Y si en vez de negro utilizamos blanco, podemos generar un efecto de iluminación interior muy sencillo, aplicando después con el aerógrafo una pintura acrílica muy intensa. Además, como estamos utilizando óleos, si nos salimos podemos limpiarlo después con un bastoncillo de algodón. Ok, frena el carro. De momento muy bien, la parte de los lavados me ha quedado clarinete, pero ¿podemos pintar con estas pinturas como tal? Por supuesto. Puedes utilizar estos óleos para pintar superficies, igual que si utilizases una pintura acrílica. El funcionamiento es exactamente el mismo. Simplemente coge el pincel, mójalo en la pintura y pásalo por encima de la superficie de la miniatura. Además, lo bueno que tienen este tipo de pinturas es que como tardan mucho en secarse, podemos hacer una serie de efectos muy chulos de manera muy sencilla, como por ejemplo el wet blending. En este caso yo estoy mezclando blanco con negro para pintar estas zonas de llama, y después con el pincel lo arrastro hasta generar una transición suave. Que por cierto, este efecto de fuego lo acabaré en el próximo vídeo, así que si queréis ver cómo queda, por favor, suscribíos. Y con esto ya tendrías una guía básica para iniciarte en el mundo de los óleos. Seguramente me deje muchas cosas en el tintero, pero creo que ya tienes la información suficiente como para poder iniciarte y empezar a trastear, que probando cosas nuevas es como realmente se mejora y se aprende. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero de verdad que te haya gustado el vídeo y si así ha sido, por favor, déjame un buen like para que YouTube lo recomiende y nos veremos dentro de muy poco pintando más muñecos. Pintad mucho y cuidaos más.